El Señor me los bendiga, mis hermanos. ¿Cómo se encuentran? Más que bendecidos. Pues gloria al Señor. Aquí estamos para un domingo más escuchar la santa palabra del Señor. Hoy vamos a oír sobre unos hombres valerosos. Oigan, valerosos, a quienes nada los detenía. Eso da gusto oír a hombres valerosos, de hombres valerosos, que ninguna adversidad los paraba. ¿Por qué? Porque estaba su fe bien puesta en el Señor. Y eso quiere el Señor para cada uno de sus hijos. Hombres y mujeres valerosas y valerosos. Abran su Biblia, mis hermanos, en el capítulo 11 de los Hebreos, que voy a leer del versículo 32 a donde termina. Y siguiendo con esta hermosa serie de sermones sobre la fe, lo cual no me cabe ninguna duda que cuando terminemos esta serie, nuestra fe habrá crecido a un 100%. Esa es la esperanza, mis hermanos. Eso es lo que yo creo y le pido a mi Dios que así sea, que así va a ser. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, esta es bendita palabra del Señor. Hagan el favor de sentarse y vamos a seguir escuchando estas cosas hermosas de estos hombres y mujeres valerosos. Hermanos, el autor de Hebreos, como que lo que nos está hablando es a grandes rasgos, como un epígrafe, a grandes rasgos de los puntos importantes que llamaron la atención de aquellos hombres de fe. Lo que nos llama, lo que la historia dice sobre ellos, es lo que el autor de Hebreos está mencionando aquí. Como que no pone orden, pero a él lo que le importa es mencionar, subrayar esos puntos importantes que detallaron a aquel hombre y a aquella mujer. Y comienza, ¿verdad? ¿Qué más diremos? Al haber escuchado tanto acto de fe desde Abraham, de todos los patriarcas, y seguimos de Moisés, y ahora estamos oyendo de toda esta lista de hombres y mujeres valerosos. Y nos dice aquí, ¿verdad?, la Santa Escritura de la fe de Gedeón. Gedeón con sus 300 guerreros, ¿qué hizo? Hizo barbaridades. Le ganó a los enemigos. Aquí lo que el autor quiere resaltar es la valentía de unos hombres que confiaron plenamente en Dios. Quiso resaltar aquí, quiere resaltar que no importan los muchos batallones, las grandes cantidades de soldados para el pueblo de Dios, porque unos cuantos pueden vencer
y de hecho vencieron a infinidad de batallones en aquel entonces. Habla de Gedeón, con sus 300 soldados hizo barbaridades, de la fe de Gedeón. Habla de Barak, igualmente, inspirado por la profetisa Débora. Barak juntó a 10,000 soldados jóvenes y se lanzó contra los enemigos, contra un ejército que venía bien preparado. Eran miles y miles y miles de soldados. Los enemigos venían con 900 carros de puro hierro forjado y Barak los destruyó. O sea, Dios salió por Barak. Habla, mis hermanos, habla aquí de Sansón. Un solo hombre fue el azote de los filisteos en tiempos de angustia para Israel. O sea, Sansón, un solo hombre, venció a cantidades. Habla de la fe también de Jefté. Este hombre que lo desterraron por ser hijo ilegítimo. Pero cuando Israel tiene necesidad, lo manda a llamar. Y aunque el voto que hizo le causa la muerte de su hija, pero vino y venció al enemigo. Quisiera que vayan mirando la fe de estos hombres, la obediencia de estos hombres, pero lo valeroso de estos hombres. Que vayan viendo. Habla también aquí, ¿qué más diremos? Dice de David. David era el último de los hermanos. Escondido, como quien dice, lo tenía el papá allá con las ovejas. Y vino a ser puesto enfrente de todos. Y vino a ser rey de Israel. Y vino a ser uno de los reyes más poderosos que tuvo Israel. Los cuales David dominó reinos y fue un hombre virtuoso. Habla de la fe también aquí de Samuel, producto de la oración de una madre, de aquella madre que no se dejó, tenía una larga esterilidad y Samuel fue producto de esa oración. Samuel vive en un tiempo cuando Israel está descontento y rebelde. Y él fue una luz, fue la voz de Dios en ese tiempo. El autor está hablando de estos hombres que conquistaron grandes batallas. Y todos, mis hermanos, porque tenían fe. Tenían fe. Enseguida dice, y apagaron fuegos impetuosos. ¿De quién está hablando aquí? De Sadrac, Mesac y Abednego. Que el fuego no les hizo nada. Está hablando a grandes rasgos, pero está hablando para que nosotros a la vez conozcamos las Escrituras. El pueblo judío conocía las Escrituras. Y cuando está hablando, el autor en epígrafe está hablando, todos aquellos están levantando los hechos maravillosos de aquellos hombres. Y por eso es bien importante que conozcamos las Escrituras, para cuando se nos está hablando a grandes rasgos, vamos cachando. Y así podemos entender la grandeza de Dios. Dice, evitaron filo de espada. Dice, sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Habla más adelante sobre que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba y muertos a filos de espada. Se cuenta que Zacarías, dice en Segunda de Crónicas, ¿verdad? Dice que Zacarías fue muerto apedreado por el mismo pueblo. Por el mismo pueblo. Habla de Jeremías, quien fue muerto. Una leyenda dice, la Escritura no lo dice, de Jeremías, una leyenda dice que Jeremías fue muerto por los suyos en Egipto. Habla, mis hermanos, de Isaías, otra leyenda que cuenta, es una leyenda judía que cuenta cómo
Isaías fue martirizado bajo el reinado de Manasés, este rey rebelde que quiso que Isaías adorase a los ídolos, a sus ídolos, porque era un idólatra, este rey. Y el profeta Isaías se negó a adorar a aquellos ídolos, y se puso firme, y a él murió aserrado, es lo que dice la leyenda, o sea, lo mocharon. Pero dice la leyenda que Isaías, aún siendo aserrado, estaba todavía profetizando la destrucción, su destrucción de rey. Estaba profetizando y no paró. Se mantuvo firme, dice la leyenda, se mantuvo firme y sin lágrimas, hasta que fue completamente aserrado por la mitad. Mis hermanos, estos hombres pasaron adversidades, dieron su vida, mis hermanos, por lo que creían. Estos hombres amaron a Dios sobre todas las cosas. Estos hombres no solamente amaron a Dios, pero amaron al pueblo. ¿Y qué más diremos? ¿Qué más diremos? ¿Qué más diremos? Aquí el autor está sacando también escritos de los macabeos, los cuales muchos de los cristianos no nos metemos. ¿Por qué? Porque pensamos, ay, nos van a hacer mal. Algunos piensan así. En cambio, los judíos creían en los macabeos. En la Biblia hebrea, ¿verdad? Están los macabeos. ¿Y qué habla de ellos? Muchos de ellos fueron muertos a espada. Fueron martirizados con los tormentos más viles que el hombre pueda concebir. Unos fueron despellejados vivos, otros cocidos vivos en casos, otros crucificados y crucificándole a sus hijos en cruz, bajo el mando de aquel hombre malvado Antíoco Epifanes. Quería ese hombre destruir la religión judía. Quería acabar con todo aquello. Sacrificó animales impuros, puercos, en el lugar santísimo. Hizo barbaridades. Y estos hombres se levantan, los macabeos se levantan en armas, huyen a las montañas, viven como las fieras, como dice aquí la Santa Escritura, se visten de pieles de animales, no tenían otra alternativa, fueron celosos de la palabra del Señor. Todos estos hombres, mis hermanos, el autor los está mencionando, hombres valerosos, mujeres, mis hermanos, valerosas, hombres, mis hermanos, que no tuvieron miedo de quedarse solos, hombres que no tuvieron miedo de quedarse solos, porque la mayoría quiere la compañía, se siente protegido cuando cantidades le rodean, se siente solo cuando no hay mucha compañía. Estos hombres, mis hermanos, no les importaba lo que iba a pasar, pero estos hombres tenían bien claro en quién confiaban. Creían que Dios tenía algo mejor para ellos. Por eso no le tenían miedo a ninguna circunstancia. Tenían una fe grande. Hermanos, estos hombres eran hombres ordinarios como nosotros, como tú y como yo. Eran hombres ordinarios que jugaron un papel en lo extraordinario de Dios. El autor nos está diciendo, fue escrito, hermanos, para ustedes. Fue escrito para cada uno de ustedes. ¿Y qué más diremos? Porque muchos dicen, oh, ya no suceden milagros. Hay unos que dicen, milagros están a la vista. Miren la luz, ¿no es un milagro? ¿No es un milagro la luz? ¿No es un milagro que el hombre fue a la luna? ¿Lo hizo por su inteligencia?
Fueron unos genios como el que creó la computadora, los iPads, todo esto. Eran genios, eran hombres ordinarios, movidos por Dios para beneficio de muchos. ¿Hitler venció al querer destruir al pueblo judío? No, los judíos ganaron. Grandes naciones han caído. Mis hermanos, estamos adorando a un Dios maravilloso, a un Dios de historia, a un Dios de historia, a un Dios maravilloso. Estamos viendo la vida de unos hombres que no miraban su propio interés, sino miraban el interés de Dios y el interés del pueblo. Pero para Dios, maravilloso, mis hermanos, lo que estos hombres hicieron. Y todos, mis hermanos, por la mano del Señor. Ellos solamente confiaron, ellos solamente se dieron. Y el llamado, mis hermanos, es para nosotros en esta hermosa mañana. El llamado de todo aquel que me escucha es de que sigas adelante. El autor nos está dando una lista tremenda de hechos espectaculares. No dudes en la empresa que tienes por delante en llevarla a cabo. Acuérdate, Dios no es exactamente, no va de acuerdo con los grandes batallones, pero con todo aquel que confía en Él y que le escucha. No hay fuerza potente que pueda contra Dios o contra sus hijos. No hay fuerza alguna que nos pueda derrotar. Todos estos hombres murieron alabando a Dios. Murieron en triunfo. Murieron en triunfo. ¿Qué más diremos, mis hermanos? Me tocó ver el final del juego de los Texas Rangers. Me tocó mirar el final. Y miraba a este hombre, ¿verdad?, que le estaba dando gracias a Dios por haber aventado esos 6 jonrones. El jugador Cruz, alabando a Dios por haberle dado licencia de haber aventado estos jonrones. Es un juego, mis hermanos, algo sano, pero le estaban dando gloria a Dios. Y si vamos a la final y vamos al campeonato, una cosa que me llamó la atención fue la sencillez de estos hombres al estar hablando. Todo esto, mis hermanos, nos hace pensar en la bondad de Dios. Mis hermanos, a través de la historia hemos visto maravillas. Hemos visto naciones caer. Hemos visto naciones resurgir, mis hermanos. ¿Qué diremos más, mis hermanos, sobre la fe? ¿Qué diremos? ¿Qué de nosotros? Después de haber sido depurados, purificados, cernidos, los que quedamos somos pocos, pero Dios ha hecho maravillas con nosotros, mis hermanos. Tenemos grandes pagos para pagar esta iglesia que Dios nos dio, de 10 acres y medio, que lo queremos para la gloria del Señor. ¿De dónde salen los miles de dólares que necesitamos cada mes? ¿De dónde salen esos miles de dólares? ¿De dónde? Mis hermanos, hay uno que pelea por nosotros. Hay uno que sale por nosotros. Tú solamente estás obedeciendo. Tú estás creyéndole a Dios. Y Dios viene por ti. Eso yo lo he creído firmemente.
firmemente. Todos esos hombres que mencioné, mis hermanos, no corrieron. Todos estos hombres apoyaron firmemente en lo que creyeron. Y fueron adelante, aunque les costara la vida, maltratos, tormentos. Ellos fueron adelante. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres no hubieran cumplido con el plan, hermanos, que Dios tenía ya? ¿Qué hubiera pasado? ¿Nos hubiera llegado el Evangelio? Quizás no. Quizás no hubiera llegado el Evangelio. Estoy diciendo yo, ¿verdad? Estos hombres se dieron. Mis hermanos, lo que Dios nos está hablando, a cada uno de ustedes se los digo, a todo aquel que me escucha. Dios quiere hombres valerosos. Dios quiere mujeres valerosas. Que no tengan miedo. Que no estén con un paso para acá y otro paso para acá. Que se muevan a la izquierda o que se muevan a la derecha. Dios quiere hombres y mujeres que pongan la vista en la meta, en el objetivo, mis hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Hombres y mujeres valerosas que tienen puesta su mirada en la grande avenida de Dios. Y no se queden, mis hermanos, con las entretenciones de este mundo. Porque, mis hermanos, yo prefiero estar con la minoría de Dios que con la mayoría del mundo. Se los garantizo. Gracias a Dios que yo no tengo miedo de nada. Tengo un temor de Dios, para con Dios. Y yo espero ver maravillas. Maravillas, mis hermanos. Dios ha hecho maravillas y debemos de verlo. Y por eso, mis hermanos, vayan adelante. Porque si Dios ha levantado esta obra, la va a llevar a cabo. No se salgan de esa grande avenida. No se salgan del plan de Dios. Donde quiera que se encuentren. Dios te llamó en un lugar. Ahí permanece. Ahí crece. Dios te ha llamado. Échale ganas. Échale ganas. Dios te ha llamado. Échale ganas. Yo le estoy pidiendo ahorita al Señor y creo firmemente que va a mandar a mucha gente a esta iglesia. Y lo creo firmemente porque sé que Dios es un Señor de milagros. Pero quiere de cada uno de nosotros, mis hermanos, una constancia definitiva. Un celo por lo de Él. Un celo por la casa del Señor. Hermano, no es otra avenida en la que estamos. El Señor comenzó con una avenida. Estamos en la misma avenida. Quizás a veces vamos por ciertas curvas. Quizás, pero es un solo camino. Un solo camino. Mis hermanos, Dios es el mismo. El Dios de Barak, el Dios de David, el Dios de Samuel, es el mismo de hoy. ¿O acaso el brazo del Señor se le hizo chico? ¿O acaso al Señor se le perdió ya el poder? ¿Se perdió el poder del Señor? Pregunto, ¿perdió poder? ¿Su brazo se hizo chico? Hermanos, creamos. Es el mismo Dios que estamos adorando hoy. Y si no vemos victorias, mis hermanos, es porque no hemos creído. Por eso no vemos victoria. Pero vamos a ver victorias. Vamos a verlas. Porque de aquí para adelante, mis hermanos, vamos a ver victoria. Préstese cada uno de ustedes. Préstese y no tenga miedo. Ahorita mucha iglesia, mucho de la iglesia está sufriendo persecución en el mundo entero. Párese firme y tenga en mente y recuerde estos hechos que el autor de los Hebreos nos ha dejado. Y vaya adelante. La iglesia de Egipto, la iglesia de Siria, la iglesia de Monterrey, México,
La iglesia de muchos lugares, vayan adelante, porque el Dios de la historia, el que comenzó aquella venida, es el mismo que nos tiene en esta venida. Dice el autor de los Hebreos, dice en el último versículo que leí, dice, proveyendo Dios, dice, y el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué hermoso, mis hermanos. Todos estos hombres miraban el futuro y miraban lo prometido, miraban la salvación que venía y llegó. Nosotros miramos para atrás y miramos la promesa que se llevó a cabo en Jesús. Todos juntos, mis hermanos, entramos en una comunión y en una alabanza para con Dios. Mis hermanos, el Señor es el Dios de la historia. Nos dejó esta lista de hombres. Acuérdense, cuando tengan un día negro, acuérdense de estos hombres y de estas mujeres. Mismo Dios te está diciendo, mira lo que hice por estos hombres y por estas mujeres, y por ti haré lo mismo. Solamente dice el Señor, ámame de todo corazón, búscame de todo corazón, tenme por primer lugar y yo haré el resto. Es lo que dice el Señor. Y yo le creo, mis hermanos. El Señor me los bendiga, mis hermanos, en esta hermosa mañana. Y acuérdense, ustedes son hijos. Vayan adelante. Vayan adelante. Yo espero ver, mis hermanos, realizado todo lo que le estoy pidiendo. El Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Y le hago un llamado a todo aquel que todavía no entrega su vida a Cristo. Hoy es el momento de dar tu vida. Hoy es el momento. ¿O no se te antoja al mirar toda esta lista de valientes? ¿No quisiera ser uno de estos hombres valerosos? Yo sí. Y qué bueno que estoy aquí entre la presencia del Señor. Lo mismo tú puedes hacer, solamente arrepentirte de todo corazón y recibir a Cristo en tu corazón. Y dejar que te lleve. Y sigas en discipulado y vas a ver que vas a mirar la gloria del Señor. Bajen un momento, por favor, sus cabezas, se ponen de pie, voy a hacer una oración. Le doy gracias al Señor porque es inmensamente bueno. Padre Santísimo, hombres valerosos, es lo que te pido por cada uno de nosotros, por cada uno de los que me escucha de tu iglesia en todo el mundo. Hombres y mujeres valerosos, Señor, que no le tengan miedo a ninguna situación, Padre mío. Y gracias, Padre Santísimo, yo te alabo y te bendigo. Bendice a todo aquel que persigue a los tuyos también, Padre mío. Y Señor, dándonos cuenta que no hay algo poderoso que nos pueda destruir, sino que tú saldrás por nosotros, Señor. Te amo y te bendigo y te doy gracias, y todo esto yo lo voy a pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, el Señor me los bendiga, y en Cristo Jesús, ánimo y adelante.